Máquinas simple, parte 4, poleas, clasificación y ventaja del uso de las poleas. Ya vimos que se llama momento de una fuerza con respecto a un punto al producto de la intensidad de la fuerza por la distancia perpendicular del punto a la recta de acción de la fuerza. En el Sistema Internacional de Medición, la unidad del momento es el newton metro. Cuando la sumatoria de los momentos del sistema respecto de un punto es cero, el sistema está en equilibrio de rotación. Poleas. Un disco macizo que gira alrededor de un eje y tiene una garganta en el perímetro por donde se pasa un hilo, soga o cadena, es una polea. Polea fija. Una polea fija es una polea que gira alrededor de su eje, sujeto a un soporte. La polea solo puede rotar, no puede trasladarse. De un extremo pende una resistencia o peso y del otro extremo se hace la fuerza o potencia para equilibrarlo o levantarlo al peso. Cualquiera sea la posición de la soga, la polea fija funciona como una palanca de primer género de brazos iguales, por lo que la condición de equilibrio será que la sumatoria de momentos sea cero. Es decir, el momento que provoca la potencia y la resistencia, sumados tienen que dar cero. En este caso de la imagen, el momento de potencia es negativo. Al reemplazar por las fuerzas y la distancia, vemos que la distancia al punto de apoyo de cada una de las fuerzas es el radio. Despejando el término negativo del otro lado de la igualdad de forma positiva y simplificando los radios que aparecen multiplicando en ambos miembros, determinamos que la resistencia y la potencia, para que estén en equilibrio, tienen que ser iguales. Podemos ver que la potencia es independiente del radio de la polea. La ventaja del uso de la polea fija es cambiar la dirección y el sentido de la fuerza. Podemos ver que la fuerza-potencia que nosotros hacemos aparece invertida en su dirección y sentido. De esta manera podemos sostener o levantar un cuerpo haciendo fuerza hacia abajo. Veamos en el video. Tenemos una polea fija que hemos colocado una soga en su garganta, un resorte que hará quien haga la potencia y colocaremos una resistencia para ver qué fuerza está haciendo el resorte para sostenerlo. Vamos a cambiar por una resistencia mayor y obviamente el resorte tiene que hacer más fuerza para equilibrarlo. El resorte que estamos utilizando es el que venimos usando en estos videos. Sabemos su constante de elasticidad, 0,5 newton por centímetro. Y como vemos en la foto del video, cuando no había fuerzas aplicadas, el resorte está en 11 centímetros de la regla. Para una resistencia de 1 newton, el resorte marcó 13 centímetros de la regla, es decir, un estiramiento neto de 2 centímetros. Si sabemos que la constante de elasticidad es la relación entre la fuerza aplicada en el resorte y cuánto se estiró, sabiendo la constante y el estiramiento, podemos determinar que la fuerza que está haciendo el resorte es de 1 newton. De igual manera, para una resistencia de 1,5 newton, el resorte marcó 14 centímetros de la regla, es decir, un estiramiento desde la posición inicial de 3 centímetros. De igual forma, conociendo la constante y el estiramiento, determinamos que la fuerza, en este caso que está haciendo el resorte, es de 1,5 newton. Para sostener el cuerpo usando una polea fija, la fuerza que hace el resorte, la que llamamos potencia, tiene la misma intensidad que la resistencia. La polea fija le hace cambiar la dirección y el sentido apareciendo hacia arriba del otro lado de la soga. Por eso podemos levantar un peso haciendo fuerza hacia abajo. Polea móvil. Una polea con una carga o resistencia colgada de un soporte y sostenida por una soga, con un extremo fijo a un soporte rígido y en el otro extremo
sometida a la acción de la potencia, constituye una polea móvil. La polea móvil, además de rotar respecto de su eje, puede trasladarse. Generalmente, la polea móvil va acoplada a una polea fija, que permite dar una dirección y sentido conveniente a la fuerza, sin cambiar su valor. La polea fija se comporta como una palanca de segundo género. Por lo tanto, la potencia necesaria para equilibrar a la resistencia será, si arrancamos de la condición de equilibrio para la rotación, los dos momentos sumados tienen que dar 0. En este caso, de la imagen podemos ver que el momento de la resistencia es negativo. Por lo tanto, al reemplazar por los valores y despejando ese término negativo del otro lado de la igualdad, la potencia por la distancia, que en este caso son 2 veces el radio, es igual a la resistencia por el radio. Simplificando los radios, podemos ver que la potencia que hay que hacer para equilibrar una determinada resistencia es la mitad de la resistencia. Nuevamente, la potencia es independiente del radio de la polea. La ventaja del uso de la polea móvil es disminuir la fuerza que debemos hacer a la mitad. Veamos el video. Ahí tenemos una polea móvil acoplada a una fija para invertir el sentido. Vamos a poner nuevamente distintas resistencias y medir con el resorte cuál es la fuerza que está haciendo para equilibrar esa resistencia. Utilizando el resorte, que la constante de elasticidad es de 0,5 newton por centímetro y empezando en 11 centímetros cuando no hay fuerzas aplicadas, cuando se aplicó la resistencia de 1 newton, el resorte marcaba 12 centímetros, o sea, un estiramiento neto de 1 centímetro. Sabiendo que la constante de elasticidad es la relación entre la fuerza y el estiramiento, conociendo la constante y el estiramiento, determinamos que en este caso, para sostener a la resistencia de 1 newton, el resorte hizo una fuerza de medio newton. De igual manera, cuando pusimos la resistencia de 1,5 newton, el resorte marcaba 12,5 centímetros de la regla, es decir, desde la posición inicial, un estiramiento neto de 1,5 centímetros. Y conociendo la constante de elasticidad y cuánto se estiró, determinamos que para sostener a esta resistencia de 1,5 newton, el resorte hizo una fuerza de 0,75 newton. Para sostener el cuerpo, la fuerza que hace el resorte, potencia, tiene la mitad de la intensidad que la resistencia. La polea móvil no cambia la dirección y el sentido, por eso se coloca asociada a una polea fija para poder hacer la fuerza hacia abajo ganando comodidad. Cuando combinamos 2 o más poleas móviles, obtenemos como resultado un aparejo. De acuerdo a las combinaciones de las poleas, podemos obtener distintos tipos de aparejo. Aparejo potencial. Son n poleas móviles cuya disposición se indica en la figura. Por cada polea móvil que vamos agregando, va disminuyendo la resistencia a la mitad. Es decir, con una polea móvil la potencia es la mitad de la resistencia, la segunda polea reduce nuevamente a la mitad, o sea que tendríamos que hacer 1/4 de la resistencia, lo mismo con la tercera y así sucesivamente. Por lo tanto, se verifica que la potencia es la resistencia dividido 2 elevado a la n, donde n es el número de poleas móviles del aparejo. Veamos en esta animación, a medida que vamos agregando poleas, cómo va cambiando la potencia. Para 1 la resistencia es la mitad, la potencia es la resistencia sobre 2, para n igual 2 la potencia es la resistencia sobre 4 y para n igual 3 la potencia es la resistencia sobre 8. Aparejo factorial. Está formado por n poleas fijas. La diferencia que podemos ver es que las poleas fijas van asociadas a una misma montura y se necesita en otra montura las poleas móviles colocar y se utiliza la misma cantidad de poleas fijas que de poleas móviles para que la soga vaya invirtiendo
su sentido y haga esta especie de espiral. La potencia necesaria para equilibrar una determinada resistencia dependerá del número de poleas móviles que hay en el aparejo. En este caso, en este aparejo hay 3 poleas móviles, por lo que la fuerza necesaria para equilibrar esa resistencia es de 1/6. La fuerza equilibrante o potencia es P igual a la resistencia sobre 2 por N, donde N es el número de poleas móviles del aparejo. Veamos en la animación, a medida que vamos aumentando el número de poleas, la potencia va disminuyendo. Con 3 poleas móviles, la potencia es la resistencia sobre 6. Este aparejo gana menos fuerza que el aparejo potencial, pero necesita menos puntos fijos, uno solo. Aplicaciones de las poleas. Acá podemos ver una polea fija utilizada para subir y bajar ese balde en un aljibe. También vemos una polea fija aplicada a la cortina de enrollar. Ahí tirando hacia abajo podemos levantar la cortina. Acá vemos distintas asociaciones de poleas para construir aparejos, como la polea móvil o el aparejo que usa las personas que trabajan en altura, en la construcción, para pintar o los limpiavidrios. Otro tipo de asociación de poleas, como la que usan los barcos para el movimiento de las velas. Y vamos a ver en este video el aparejo factorial que armamos en el laboratorio, donde la fuerza que hace el dinamómetro a la potencia es de 160 gramos fuerza o 1,6 newton. Y la resistencia que estamos equilibrando es de 1 kilogramo fuerza o 9,8 newton. Como tiene 3 poleas móviles, la fuerza que tenemos que hacer para equilibrar esa resistencia es de 1/6.